Ejercicio para aplicar respuesta libre al circuito, para obtener la respuesta libre de un circuito RL o la respuesta libre de un circuito RC. Tenemos lo siguiente. Entonces, ustedes tienen esta red eléctrica. Para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, tienen un resistor de 4 ohms conectado en serie a una bobina de 2 henrys y a un resistor de 6 ohms. Estos elementos, resistor de 4 ohms, bobina de 2 henrys, resistor de 6 ohms, están conectados en serie con una fuente de voltaje, como ustedes pueden apreciarlo aquí. Tenemos para esta fuente de voltaje esta polaridad, más, menos. La fuente de voltaje tiene un valor de 10 volts. De tal manera que nosotros sabemos que la bobina para el estado permanente, y enfatizo el hecho que es el estado permanente que existe antes del estado transitorio, ¿cómo se comporta? La bobina en el estado permanente se comporta como un cortocircuito. Y la corriente que circula a través de ella es la misma que circula a través del resistor y es la misma que circula a través del otro resistor. Porque estos elementos para el estado permanente, cuando esta parte de la red no está conectada, están conectados en serie. Entonces esta red eléctrica en el estado permanente que existe para el tiempo menor a 0, es decir, antes de la conmutación, antes de que yo cambie el switch de posición, tendríamos para ese estado permanente una red eléctrica como la que se puede visualizar a continuación. Entonces I0, que es la corriente que circula a través de la bobina, que en el estado permanente se comporta como un cortocircuito, sería igual, dado que dicha bobina se comporta como un cortocircuito, podemos considerar este resistor de 4 ohms y este resistor de 6 ohms que están en serie y se pueden sumar. 6 ohms más 4 ohms más 4 ohms nos daría un resistor equivalente de 10 ohms, por el que circularía la corriente inicial I0. Entonces I0 sería igual a 10 volts entre 10 ohms. Nos da que I0 es igual a 1 ampere, que es la corriente que circula a través de este resistor, de esta bobina y de este resistor, es decir, la corriente inicial en la bobina. Ahora, para el tiempo t igual a 0, yo cambio el interruptor de posición, deja la red eléctrica de estar conectado a toda esta parte, para estar conectada la bobina acá, y tendría el siguiente circuito equivalente. La bobina, entonces para t igual a 0, en el momento de la conmutación, tenemos que para el estado transitorio, cuando t igual a 0 empezaría el estado transitorio. Para dicho estado transitorio
La bobina inicialmente energizada se comporta como una fuente de corriente de valor I0, lo que acabamos de calcular. Y mira, para el estado permanente la corriente iría en esta dirección. Conserva ese sentido la corriente en la bobina, que se está comportando como una fuente de corriente de valor I0 con dicho valor. Y ahora la bobina está conectada a un resistor de 7 ohms. 7 ohms. De tal forma que tenemos una corriente I de T fluyendo en este sentido, el dado por la fuente de corriente, acorde a cómo se comporta la bobina en el estado transitorio. Y nosotros ya sabemos las expresiones que utilizamos para una configuración como esta. En la teoría ya se obtuvieron, ya solamente tenemos que aplicarlas. Entonces sería I de T es igual a I0 por E a la menos R entre L por T. Nosotros sabemos que la inductancia de la bobina es de 2 henries. Es un dato que nos da el problema. Entonces en este caso I de T sería igual a 1 ampere, que lo puedo no anotar, o lo puedo anotar porque el número natural por 1 pues es el número natural, menos R a la entre L. Y R, ¿cuánto vale? R vale 7 ohms. 7 entre 2, ¿cuánto es? Porque la bobina es de 2 henries. 7 entre 2 es igual a 3.5. Sería menos 3.5 T. Menos 3.5 T. Ya está. Ahora voy a obtener el voltaje en la calle de voltaje en el resistor. En la calle de voltaje en el resistor también nos han dado esa expresión. VR de T, que depende del tiempo. Y lo voy a explicar, que depende del tiempo. Sería igual a ¿quién? Es igual a R por I0 por E a la menos R entre L por T. Y esto sería igual a ¿quién? Pues sería igual a 7 por 1. 7 por 1 es 7. 7 por E a la menos 3.5 T. Mientras que la calle de voltaje en la bobina es lo mismo, pero de signo opuesto. Menos 7 E a la menos 3.5 T. Aquí esto está en amperes para la corriente, volts para las caídas de voltaje. Muy bien. Es el momento de hacer las gráficas del comportamiento de la corriente y de las caídas de voltaje. Y tendría lo siguiente. Me conviene, ¿no? Aquí estarían las gráficas que definen el comportamiento de la corriente, el caída de voltaje en el resistor y en la bobina. Vamos a ver por qué se comporta así para la corriente. Muy bien. Para el tiempo t igual a 0, ¿qué tendríamos? Bueno, tendríamos e a la 0. E a la 0 es 1, es decir, empezamos en 1. Y a medida que t se hace más grande, este valor se hace más grande y negativo. Es decir, que el número natural e va a disminuir y tenderá a 0.
el comportamiento del resistor es exactamente el mismo, solamente que aquí empezamos desde 7. El de la bobina es exactamente el mismo, de la calle de voltaje en la bobina, solamente que aquí empezamos desde menos 7, porque aquí tenemos, en vez de tener un 7, tenemos menos 7, entonces menos 7 que tiende a 0, y todos estos valores tienden a 0. Ahora, si ustedes quieren considerar el momento en el cual podemos considerar que el estado transitorio ha terminado, haríamos lo siguiente. Yo diría, ¿qué valor del tiempo haría que mi E esté elevado a E a la menos 1? Pues sería para el valor del tiempo sería 1 entre 3.5, porque al multiplicar una t igual a 1 3.5 por 3.5 me da un menos 1, exactamente E a la menos 1. Utilizo la calculadora y ese tiempo sería 1 entre 3.5, me da 0.2857. Multiplico 0.2857 por 4 y me da 1.14 segundos, es decir, 1.14 segundos después de iniciar el transitorio, yo considero que ha terminado. Claro que si ustedes, que para señales y sistemas de control, esto sería 1.71 segundos, porque ellos lo consideran después que ha terminado hasta los 1.71 segundos después. El defecto, se aseguran más de que ha terminado el efecto transitorio. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Cómo te diré? Es algo establecido como por estándar en circuitos, que es estándar de que nosotros consideramos que para el tiempo con el cual nosotros tenemos un E a la menos 1, si lo multiplicamos por 4, ya consideramos que el efecto transitorio se ha acabado, porque cuando ustedes llevan a cabo los circuitos en el simulador o en prácticas en protoboard, podrán notar que al hacer dicho cálculo y empezar a contar el tiempo del transitorio en el osciloscopio, van a darse cuenta que en ese punto ya el efecto del transitorio está casi terminado para todos los ejercicios. Pero en otras academias o en otras materias manejan otro criterio, que es por 6, para asegurarse que totalmente que el transitorio se haya terminado. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ahora voy por el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. Yo tengo una fuente de voltaje. Un cuarto de radio, estos de 4, X de 2 otro 2 horas. Ahora les dan esta red eléctrica y les piden de nuevo determinar la corriente, la caída de voltaje en el resistor y la caída de voltaje en el capacitor para el estado transitorio. Entonces ustedes empiezan a analizar su circuito y se dan cuenta que para el tiempo t menor a 0, es decir, para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, el estado permanente que existe antes de cambiar el interruptor de posición, el capacitor para dicho estado permanente se comportaría como un circuito abierto, de tal forma que la fuente le aportaría la misma polaridad que tiene para el capacitor. Aquí es más, se transfiere ese más a la placa del capacitor. Aquí es menos,
se transfiere ese menos a la placa del capacitor. Ahora, en dicho estado permanente, el capacitor se comporta, el estado permanente que existe antes del estado transitorio, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Entonces, si el capacitor se comporta como un circuito abierto, y nosotros queremos determinar el voltaje existente entre sus terminales, es decir, entre este punto y entre este punto se recorrería hasta acá. Y este punto se recorrería hasta acá. ¿Por qué? Porque al tener un circuito abierto en toda esta rama, no podría circular corriente. La corriente no podría circular. De tal forma que los puntos de medición tienen que recorrerse hasta el punto de la red donde exista corriente circulando. El primer punto donde exista a partir de aquí, donde exista corriente circulando en la red. De aquí es para acá y de aquí va para acá. Entonces, para el estado permanente, esta red eléctrica, esta parte, se simplifica de la siguiente forma. Y en sí los puntos de medición en los cuales existiría un voltaje V sub índice 0, el voltaje inicial en el capacitor, están de este punto a de este punto, que es este de aquí, a este punto, que es este de aquí. Lo que nosotros estamos en sí, lo que se está requiriendo es la caída de voltaje en el resistor de 6 ohms, que sería el voltaje inicial V0 en el capacitor. Como tenemos una malla independiente de la red, entonces quien nos va a dar ese voltaje V0 es el divisor de voltaje. Entonces tendría V0 sería igual a ¿quién? La impedancia que existe entre estos dos puntos, que es 6 ohms, por el valor de la fuente, que es 14. Recuerden, las unidades de medida no suelen ponerse durante el proceso para ahorrarnos espacio y evitar confundir algunas de ellas con variables, pero se ponen las unidades de medida en los resultados finales. Bien. Ahora, entre la impedancia total del arreglo en serie, que sería 4 más 6, 10, 10 más 3, 13. Entonces voy a calcular 6 por 14 entre 13. Sí. Y diría 6 por 14 me da, creo que me da 84. Sí, 84. Entre 13 me da 6.46. 6.46 volts. 6.46 volts. Muy bien. Ahora ya tengo el voltaje inicial en el capacitor. Ya voy a hacer el análisis cuando mi interruptor ha cambiado de posición. Es decir, se ha desconectado toda esta parte de la red eléctrica, toda se desconecta y se conecta de aquí a acá, teniendo lo siguiente. Entonces toda esta parte de la red eléctrica se desconecta, toda. Y esta parte de aquí a acá se conecta. Recuerden, para el estado transitorio, el capacitor se comporta como una fuente de voltaje. Aquí estaría, como una fuente de voltaje con esa misma polaridad, más arriba, menos abajo. Y como es más arriba y menos abajo, recuerden que para las fuentes, la corriente va de menos a más, para acabar la corriente generada por el capacitor inicialmente energizado. Y ustedes me dirían, ¿por qué puse un resistor de 6 ohms aquí? Este resistor tiene un valor de 2 ohms. Bueno, lo que pasa es que mire, aquí que el capacitor está acompañado por un resistor, ¿lo pueden ver? Un resistor. No consideramos este resistor en el análisis anterior porque al considerar que en el estado permanente que existe antes del estado transitorio había un circuito abierto, por lo que no consideraba este resistor.
Pero una vez que desconectamos toda esta parte, toda esta parte del análisis para nuestra red eléctrica y conectamos de aquí a acá, el resistor es de 4 ohms, empieza a afectar a la configuración del circuito, porque ahora tendríamos un capacitor que se comporta como una fuente de voltaje conectado en serie a este resistor y también en serie a este resistor. Y como están en serie se sumarían 4 más 2, 6 ohms. Y así quedaría. ¿Hasta aquí alguna duda en el análisis que se ha hecho hasta este punto? Entonces, como ya tenemos una configuración eléctrica de la misma forma en la cual la teníamos para la teoría, ya podemos aplicar automáticamente las expresiones para este tipo de configuración, para el estado transitorio, cuando tenemos un capacitor que se comporta como una fuente de voltaje conectado en serie con un resistor. La corriente sabemos que es igual aquí al voltaje V0 entre R por E a la menos 1 entre RC por T. Y esta expresión se da en la teoría. Ya que obtenemos V0, R, ya podemos utilizar esta expresión. Y la capacitancia nos la dan como dato del problema. Aquí nos han dicho que como dato del problema tenemos una capacitancia de 1/4 de faradio para el capacitor. Entonces ya tenemos todos los datos. Ya solamente hay que sustituir y ocupar la calculadora. Entonces I de T para este caso es V0 a ¿qué es igual? V0 es igual a 6.46. 6.46 entre el resistor, la resistencia del resistor, 6 ohms, 6. Por E a la menos 1 entre ¿quién? Entre 6, entre la capacitancia, que es 1/4, que lo podemos escribir como 0.25, ahí está. Ahí está, 6.46 entre R, E a la menos 1, entre E a la menos 1, entre R, 6 entre capacitancia, 0.25, 1/4 por T. Ya está. Ahora sí, vamos a anotar. I de T sería igual a 6.46 entre 6, 1.076. 1.076. 1.076 por E a la, y tendríamos menos 1 a la, primero vamos con 1 entre 6. 1 entre 6 es 0.166. A ver, 1 entre 6 es 0.16666 y así se va. Entre 0.25, entre 0.25 me daría 0.66. 66666, pero como se ve mejor en como un 0.66666 que nunca termina, pues se ve mejor en fracción, es un 0.6666, es 2/3, más exacto, menos 2/3 T, ahí está. Ahí está la respuesta. La corriente es igual a 1. Bueno, el comportamiento de la corriente para el estado transitorio es igual a 1.076 por E a la menos 2/3 de T. Ahora vamos por el voltaje en el resistor y en el capacitor. Tendría lo siguiente. Voltaje en el resistor, su expresión que ya hemos obtenido en la teoría, es igual a V0 por E a la menos 1 entre RCT. Porque recuerden, el voltaje en el resistor se da por ley de Ohm, que sería R por la I de T. Y como sabemos que la I de T es V0 entre R por E a la menos 1 entre RCT, pues R por 1 entre R, pues da 1. 1 por V0, E a la menos 1 entre RCT. ¿Está? Entonces ya solamente tengo que sustituir. La caída de voltaje en el resistor es igual a V0, que nos dio 6.46 por E a la menos 2/3, a la menos 2/3 de T. Y en este caso son volts. En el anterior son amperes. Mientras que la caída de voltaje en el capacitor es exacta. Bueno, es lo mismo, solamente que de sentido opuesto. Con signo opuesto, menos 6.46 E a la menos 2/3 de T volts. Ahí está. Y ahora solamente me falta hacer las gráficas. Ya voy a hacer las gráficas. Que definen el comportamiento de la corriente, la caída de voltaje en el resistor y la caída de voltaje en la bobina. Tendría lo siguiente.
Entonces, para la corriente tendríamos este comportamiento. Solamente nos queda definir cuál es su punto de inicio. Entonces, vamos a ver. Esta es la expresión de la corriente. Cuando t sea igual a 0, es decir, el punto de inicio, vamos a tener un e a la 0, porque 2 tercios por 0 es 0. Entonces, menos por 0, 0. E a la 0 es 1. 1 por 1.076 es 1.076. Es decir, la corriente va a empezar desde 1.076 amperes y va a decaer a 0. ¿Por qué? Porque está multiplicando a un número natural elevado a un número negativo. Entonces tenderá a 0 a medida que t transcurre. Tenderá a 0 y se va acabando. Para el resistor el comportamiento es exactamente lo mismo, porque tenemos también que la constante está multiplicando al número natural elevado a un exponente negativo, pero el inicio es distinto. Aquí lo tenemos desde 6.46 volts. 6.46 volts y decae a 0. Mientras que para la caída de voltaje en el capacitor es el mismo, solamente que negativo, menos 6.46 volts, que decae también a 0. Su valor, aquí está. Muy bien. Y nosotros, si queremos calcular en qué momento consideramos que se ha acabado el transitorio, ¿qué necesitamos saber primero? El valor del tiempo para el cual tendríamos una e a la menos 1. En este caso sería 3 medios, porque 3 medios por 2 tercios es 1, por menos 1. Entonces el 3 medios es 1.5. Si yo multiplico 1.5 por 4 me da 6. 6 segundos después de haber iniciado el transitorio consideramos que se ha terminado, que su efecto se ha terminado. En este ejemplo. Ahora, ¿está aquí alguna duda, pregunta? Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente configuración. Entonces tenemos ahora esta red eléctrica, donde nos podremos dar cuenta que para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, habría una fuente de voltaje de 12 volts conectado a un resistor de 4 ohms, un resistor de 2 ohms, un resistor de 5 ohms, mientras que el resistor de 2 ohms está a su vez conectado en paralelo a un resistor de 6 ohms y a un resistor de 5 ohms. ¿Y por qué digo que está conectado a un resistor de 5 ohms? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el estado permanente que existe antes del estado transitorio? ¿Qué pasa con la bobina? La bobina se comporta como un cortocircuito, de tal manera que existiría una corriente fluyendo a través de ella, que es la misma que la corriente que fluye a través de este resistor y de este resistor, porque considerando que aquí tenemos un cortocircuito, ambos resistores estarían en serie para el estado permanente que existe antes de la red eléctrica. Y ustedes me dirían, pero aquí hay un cruzamiento, no podrían estar este en serie y este en serie. Pero tomen en cuenta que el interruptor está abierto aquí, para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, por lo que no habría corriente para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, no habría corriente fluyendo a través de esta rama. Entonces se considera que no existe para el primer análisis del estado permanente que existe antes del transitorio. Por eso podemos considerar que este y este están en
Entonces por eso podemos considerar que este resistor de 2 ohms y este resistor de 3 ohms están en serie, además de que para el estado permanente, teniendo una fuente de voltaje de alimentación constante, en la bobina se comporta como un cortocircuito. Por lo que la red eléctrica queda simplificada de la siguiente forma. Red eléctrica queda... y aquí le pongo que tenemos la corriente inicial y cero, que es la corriente que fluye por el resistor de 2 ohms y el de 3 ohms. Entonces tendría esta red eléctrica para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, formado por la fuente de 12 volts, con esta polaridad más menos, 12 volts, y con esta polaridad más menos, conectado a un resistor de 4 ohms, a un resistor de 2 ohms, a un resistor de 5 ohms, y el resistor de 2 ohms a su vez está conectado en paralelo con un resistor de 2 ohms, uno de 6 ohms y otro de 5 ohms, por el cual circula la corriente inicial y su índice cero, que es la corriente que circula en la bobina y su índice cero. Y esa será la condición inicial en la bobina una vez que cambie el interruptor de posición. Entonces ahorita vamos a resolver este ejercicio, pero el tiempo de esta sesión ya se está terminando, por lo que reiniciaré este ejercicio en unos... ahorita me voy a desconectar y reinicio este ejercicio en 5 minutos. Entonces me reconecto en 5 minutos. Ahorita nos vemos.